Estamos muy agradecidos con nuestro buen Dios por la bondad que nos concede de podernos reunir, de podernos congregar con el propósito de exaltar el nombre del Señor y adicionalmente de poder recibir, de poder aprender de nuestro Dios. En esta oportunidad tenemos la bendición de recibir a nuestro hermano Joan, que nos va a estar compartiendo la palabra del Señor. Así es que, hermano Joan, por favor, con toda libertad, queremos orar, queremos presentar primeramente nuestros corazones para pedirle al Señor, concédenos poder tener un corazón receptivo a su palabra. Así es que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por nuestra necesidad principal de ti, Señor. Señor, necesitamos que tú nos hables. Esa buena palabra que desciende de lo alto, esa buena palabra que proviene de ti hacia nuestros corazones. Quebrántanos, rómpenos, transfórmanos, Señor, y siembra, riega con tu palabra, Señor, nuestros corazones. Señor, pedimos que puedas usar a nuestro hermano Joan en proclamar tu evangelio, tu palabra. Aquello, Señor, que tú hayas puesto en su corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano Joan. Gracias. Hola, buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Y bueno, agradecido al Señor, como mencionaba Henry, como quizás nosotros mismos lo experimentamos esta mañana, que el Señor nos ha concedido un buen tiempo en donde hemos podido alabarlo y estar delante de su presencia. En lo que estábamos en la alabanza y por lo que he estado preparando estos días para poder compartirlo con ustedes, se me venían algunas preguntas. Y es, ¿por qué nos levantamos un domingo temprano, de alguna forma temprano? Podíamos estar dormidos hasta las 12 del mediodía, o pudiéramos igual levantarnos temprano e ir a pasear con nuestra familia. Pero ¿por qué estamos acá? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué venimos, dedicamos este tiempo todos los domingos y estamos acá? Y estamos cantando, y cuando estamos cantando sabemos que le estamos cantando no al aire, sino que a una persona. Estamos cantando a Dios, a alguien real que nos está escuchando, que nos está viendo. ¿Qué nos mueve eso? Muchas personas no creen en lo que nosotros creemos, y probablemente para ellos esto es una pérdida de tiempo. Pudieran aprovecharlo de mil formas más, quizás con su familia, saliendo a pasear, etcétera, muchísimas cosas. Pero lamentablemente hay una realidad, hay muchas personas que no creen lo que nosotros creemos y lo que nos mueve a estar domingo a domingo congregados en una iglesia. Y el cristianismo ha estado bajo ataque siempre, ¿verdad? Siempre lo ha estado y siempre lo va a estar. En el libro de Apocalipsis nos recuerda que continuará estando hasta que Cristo regrese. Pero las amenazas del cristianismo no solo vienen de fuera, lamentablemente provienen también de adentro, muchas veces de las mismas iglesias. Por ejemplo, el legalismo o el libertinaje son promovidos muchas veces por los mismos maestros de las iglesias, que mandan lo que la Biblia no manda, que es el legalismo, o niegan lo que la Biblia sí manda, y que se convierte en libertinaje. Y hay confusión actual también sobre temas culturales como la sexualidad y el género, que son propagados por autores y artistas, aunque usted no lo crea, reconocidos, e incluso algunos con tendencia cristiana, ¿verdad? Y sabemos que están distorsionando una clara enseñanza bíblica sobre la sexualidad humana. Pero gracias a Dios siempre ha habido defensores de la fe cristiana, como Pablo, el apóstol, ¿verdad? Dios lo usó para defender la integridad del evangelio, proteger y cuidar la belleza de la obra de Jesucristo, del vandalismo y los ataques que vienen de distintos frentes, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos epístolas como en Gálatas, Colosenses, Corintios, que vamos a tener ahora la oportunidad de ver ese libro, por citar unos ejemplos de cómo se ve a Pablo defendiendo la gloria del evangelio contra ataques de falsas enseñanzas, ¿verdad?
Pablo, Pedro y Juan fueron defensores de la verdad bíblica y sus cartas son evidencia de eso. Esta mañana me gustaría que abriéramos nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 14, versículo 15. 1 Corintios capítulo 14, versículo 15. Vamos a ver cómo Pablo tuvo que defender la resurrección de Cristo en la iglesia de Corinto. Le he titulado a este mensaje La resurrección bajo ataque. Estamos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Dice la palabra de Dios. 15, 14. 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no ha resucitado, será ese, sí. 15, 14. Yo me confundí. Ok, gracias. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra prédica y vana también la fe de ustedes. El contenido de este capítulo 15 difiere considerablemente de los capítulos anteriores que Pablo venía hablándole a la iglesia de los Corintios. Venía hablando acerca de problemas morales, éticos, culturales que los corintios enfrentaban. Pero en este capítulo 15 trata la cuestión doctrinal de la resurrección. Esta doctrina era un tema controversial en la iglesia de Corinto, y el hecho de que este capítulo sea el más extenso de toda la carta de Corintios nos dice o nos demuestra que para Pablo y la iglesia en general la doctrina de la resurrección es y permanece como fundamental. Lo primero que me gustaría ver es este pedazo de nuestro texto, el inicial, que dice: y si Cristo no resucitó. Me gustaría que le pusiéramos signo de interrogación y dijera: y si Cristo no resucitó, y si Cristo no ha resucitado. Entonces es una pregunta también que ya había hecho Pablo en el versículo 12, y dice: ¿y cómo dicen ustedes que no hay resurrección de los muertos? Me gustaría iniciar hablando sobre este punto, que realmente hay personas que niegan la resurrección de Cristo. Algunos consideran que Jesús, el Nazareno, que fue crucificado en aquella cruz y llevaron a la tumba, nunca resucitó. Hay muchas ideas alrededor de la resurrección de Jesús, y esta mañana quiero mencionar por lo menos una de ellas. Existen muchas, pero por cuestión de tiempo solo voy a mencionar alguna. Y no sé si ustedes ya han escuchado esta idea, y mi objetivo es que esto también les pueda servir a ustedes, porque a veces cuando estamos con personas que no son cristianas nos topamos con estos temas, conversamos sobre estas cosas, y a veces podríamos quedarnos sin decir nada, sin saber qué opinar, pero más allá de eso podemos ver en la palabra de Dios, y lo vamos a ver, que realmente Dios nos ha dejado en su palabra la suficiente información como para nosotros poder también de alguna forma no solo defender, sino que en nuestra mente y en nuestro corazón estar seguros de lo que hemos creído es una realidad. La idea dice así, que Jesús no resucitó, sino que el cuerpo fue escondido o fue robado. La hipótesis del robo del cuerpo postula que el cuerpo de Jesús fue robado de su sepultura. Su tumba fue encontrada vacía, no porque había resucitado, sino debido a que el cuerpo había sido escondido en otro lugar por los apóstoles o otras personas desconocidas, para dar a entender que la resurrección había sido una realidad. Por otra parte, algunos dicen que los discípulos escondieron el cuerpo y que se inventaron que ellos lo vieron resucitado para dar certeza de que eso había sido una realidad. Hay una obra anticristiana que es judía, que data del siglo V, se llama la Tolet Yeshu. Contiene la afirmación de que los discípulos en realidad habían planeado robar el cuerpo de Jesús de la tumba. Y en este relato el cuerpo ya había sido removido cuando los discípulos llegaron a buscarlo, supuestamente para robarlo, ya no estaba. Supuestamente otras personas, según este escrito, se lo habían robado, y los discípulos, al ver que no estaba el cuerpo, concluyeron que había resucitado, y eso es lo que proclamaron.
Pero la realidad es que más tarde, según este mismo escrito, dice, el cadáver fue vendido a los líderes judíos por 30 monedas de plata, lo que confirmó la muerte de Jesús y no la resurrección, porque estaba el cuerpo. Y el cadáver supuestamente de Jesús fue entonces arrastrado por las calles de Jerusalén, desestimando así la resurrección. Me llama la curiosidad de esta obra anticristiana, que es de pensamiento judío, y es similar a lo que Jesús se enfrentó en sus días de ministerio, ¿verdad? Eran los fariseos y los sacerdotes judíos los que siempre buscaron desacreditar a Jesús. Así que no tiene nada de malo, nada extraño que un escrito judío hable en contra del Mesías. De hecho, muchas veces pudiéramos creer o pensamos que los judíos aceptan a Jesús o aman a Jesús, pero realmente pasa todo lo contrario. O sea, algunas veces hasta hablan mal de él y dicen cosas muy fuertes de Jesús. Pero fueron los principales sacerdotes los que vendieron esa idea del cuerpo robado y que aún tiene eco en estos días. Si me acompañan a Mateo 28, Mateo 28, 11, 15. Mateo 28 del 11 al 15. Mateo 28 del 11 al 15. Okay. Dice la palabra de Dios. Mientras ellos iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad. Mientras ellas iban, dice, o sea, unas mujeres que iban a ver la tumba de Jesús. Algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y de deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados diciendo, digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros los convenceremos y les evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces es una idea que se ha venido desde ahí, los tiempos de Jesús, mencionando, ¿verdad? Y está claro, como decíamos al inicio, que Jesús siempre ha tenido detractores y los va a seguir teniendo hasta el día de hoy, y nunca va a faltar personas o eruditos que digan que la resurrección de Cristo fue una farsa, ¿verdad? Y que el cuerpo podría haber sido robado. Pero para también desestimar un poco quizás esta hipótesis del robo del cuerpo, deberíamos de considerar, o a veces no se considera, la presencia de los guardias en la tumba, ¿verdad? En un capítulo anterior que acabamos de leer en Mateo 27, menciona ese momento en que los sumos sacerdotes llegaron a pedirle a Pilatos que pusiera seguridad, porque se acordaron de las mismas palabras de Jesús, que él dijo que el tercer día iba a resucitar. Le dijeron, no vaya a ser que el engaño, porque así dicen ellos, ¿verdad? Que el engañador dice, aún vivo dijo, después de 3 días resucitaré. Entonces, Pilatos les dijo que está bien, que pusieran una guardia, y sabemos que había un cuidado de los soldados romanos, ¿verdad? Entonces, incluso no solo los soldados como tal, sino que la palabra nos dice que pusieron un sello también, ¿verdad? Que era algo que garantizaba que eso estaba bajo cuidado de los romanos y que nadie tocara eso, ¿verdad? Eso significaba como sagrado, el que lo toque queda muerto. Entonces es difícil pensar que un grupo de discípulos se fuera a arriesgar de esa forma, considerando también que el régimen de los romanos era fuerte, les exigía mucho a sus soldados, y que el que se durmiera, él podía pagar hasta con su vida. Comentarista Hendrickson dice al respecto, la guardia está estacionada, ya están ahí, en la presencia de estos soldados que han recibido la orden de vigilar este sepulcro para que nadie lo moleste. Se fija una cuerda cubierta con creda o cero a la piedra, y sobre la cera se imprime el sello oficial romano, ¿verdad? Entonces el poder era romano, realmente era temido por los judíos, difícilmente alguien se iba a animar a llegar a ese lugar a robar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y Hendrickson nos da una ilustración que brevemente me gustaría compartirla con ustedes, sobre esto
soldados es una ilustración, ¿verdad? No es que sí pasó, pero no deja de haber cierta verdad en lo que dice, y que nos ayuda también a que las dudas o esas cuestionantes puedan ser válidas. Y la ilustración dice que los soldados salieron corriendo, les dieron dinero los sacerdotes, se fueron con su dinero, pero a lo largo de ese tiempo ellos se toparon con personas que ya habían escuchado eso de la resurrección de Jesús y todo, y el primero les preguntó: hey, vos que estuviste ahí, ¿qué fue lo que pasó? Dicen que se llegaron a robar a Jesús, y les dijo: no, sí, los discípulos, nosotros nos dormimos, llegaron y se robaron el cuerpo. Ah, va, está bueno, le dijo. La segunda persona dice que llegó y les dijo lo mismo, les preguntó qué pasó en la tumba. Le dijeron lo mismo, ¿verdad? Nos dormimos. Y dijo, y este solo les dijo: han de haber tenido un sueño bien profundo, ¿verdad? Porque no sintieron nada. Ya el tercero fue más acucioso y fue un poco quizás más crítico con la respuesta, ¿verdad? Y se quedó pensando, y luego de un momento de analizar lo que le había dicho, le dijo al soldado romano: ¿quisiera repetirme eso nuevamente? No sé si te entendí la primera vez. Y el soldado le vuelve a repetir: sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras estábamos durmiendo. El hombre responde: ¿de veras quieres hacerme creer eso? Dijiste que tú mismo y todos los otros hombres que debían estar de guardia estaban durmiendo. Ok, le dice, si estaban durmiendo, ¿cómo sabéis lo que sucedió? Le dice. Si estaban durmiendo, no visteis a nadie entrar y llevarse el cuerpo, dice. Creo que esta idea del cuerpo robado o oculto en realidad tiene muchos vacíos que no permite que sea contundente. Se ha dicho también que incluso que los discípulos pudieron llegar a sobornar a los soldados, pero se considera que realmente estos no tenían una capacidad económica para lograr, digamos, un precio que tuviera que haber sido alto. Esa negociación de vamos a sacar el cuerpo, pero tuvo que haber sido una cantidad bastante alta. Entonces, pero era difícil para los discípulos, digamos, costearla. Es más, los discípulos se habían dispersado y estaban tristes por la muerte de Jesús. Creo que lo que menos pensaban era en arriesgar su vida de esa forma e ir a robarse el cuerpo de Jesús. Si me acompañan a Lucas 24, Lucas 24, versículo 17 al 21. Lucas 24, del 17 al 21. Y él les dijo, el mismo Jesús les dice, ¿verdad?, a unos que iban caminando: ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Porque ellos iban hablando, ¿verdad?, eso de la resurrección y la muerte de Jesús, y ellos se detuvieron con semblante triste, dice. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado o acontecido en estos días? ¿Qué cosa?, les preguntó Jesús. Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Vemos ahí que dice con semblante triste, o sea, estaban tristes, ¿verdad?, porque se había muerto. De ahí que fue un profeta, ya no era el hijo de Dios, sino que era un profeta, ¿verdad?, era alguien que enseñaba. Y de ahí dice, y nosotros esperábamos, ¿verdad?, que Él nos fuera a redimir, creíamos que Él lo iba a hacer, pero dijo que iba a resucitar, pero ya pasaron 3 días y no vemos claro. Entonces, los discípulos estaban, digámoslo así, muy salvadoreño, en otro rollo, ¿verdad? Estaban pensando en otra cosa, estaban menos probablemente en robarse el cuerpo de Cristo. En conclusión, pudiéramos decir que una idea del cuerpo robado o escondido no tiene mayor fundamento si consideramos la palabra, sobre todo de Dios, como eso, ¿verdad? La palabra de Dios, que ahí nos dice que resucitó. Pues el cuerpo de Cristo no fue robado ni escondido. Cristo realmente ha resucitado. Y no me refiero a que a simple palabra, ¿verdad? Realmente debemos considerarlo como un hecho real
y que nosotros podamos decir sin titubear también: Cristo ha resucitado. Entonces Pablo le decía a los corintios: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Entonces vemos por un lado personas que no creen en este hecho de ninguna forma, ¿verdad? Lo niegan totalmente. Pero hay otros que no lo niegan, que creen o han reinterpretado la resurrección de alguna otra forma. Y eso ya vamos a ver por qué tiene una implicación en el Evangelio, en lo que creemos nosotros. Entonces, en Corintios, cuando Pablo les está hablando a estas personas en Corintios, y específicamente en este capítulo 15, le está hablando a personas que no rechazaban esta doctrina, sino que reinterpretaban, diciendo que la resurrección de Cristo solo fue una cosa espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que negaban que el cuerpo de Cristo había resucitado. Enseñaban que con Cristo ellos también habían sido resucitados. Esto enseñaban unos hermanos, digámoslo así, que estaban en la iglesia de Corinto, pero que tenían influencia griega. Ellos enseñaban que Cristo había resucitado de los muertos el día que ellos fueron bautizados. Y de esta forma para ellos la resurrección era un asunto que ya había acontecido en sus vidas y algo que tenía una importancia transitoria. Entonces ellos no creían que fuera una doctrina fundamental de la fe cristiana. Entonces la filosofía griega había influenciado de tal forma en estos miembros de la iglesia que argumentaban que el alma vuelve a Dios, pero que el cuerpo es mortal y que descendía a la tumba. Estas personas creían que el alma se levantó para estar con Dios y gozar de vida eterna, pero el cuerpo tendría que ser destruido. Para algunas personas con influencias griegas, el cuerpo en cuanto a la resurrección no tenía participación en nada. Para ellos resucitar significaba que el alma abandonaba el cuerpo. Para ellos esa idea de resurrección de cuerpo con el alma juntos era liberar el alma del cuerpo y volverlo a encarcelar, ¿verdad? Como si lo volvías a meter el cuerpo. Entonces, si me acompañan en Hechos 17, aquí podemos ver un ejemplo realmente de cómo ellos consideraban este tema de la resurrección. Hechos 17, versículo 18. Hechos 17, versículo 18. No sé si alguien me ayuda a leerlo. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Amén. Más adelante en el 31 dice: porque él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de dentro de ellos. Este escenario que vemos aquí en Hechos, Pablo estaba en el Areópago, si no mal recuerdo, creo yo, y ahí eran personas pensantes de varias partes del mundo que llegaban a exponer ciertos temas, y ahí habían griegos, y se dice que estas personas que lo estaban cuestionando eran griegos y que se burlaban de la resurrección, porque ellos creían lo que ya mencionamos, ¿verdad? Entonces para ellos decir que Cristo había resucitado era, de la forma en que el cristianismo lo ve, era inadecuado, ¿verdad? Y esa influencia se estaba metiendo dentro de la iglesia. Entonces Hendrickson dice: estos teólogos interpretan la resurrección como una experiencia subjetiva que ocurre en el corazón de los creyentes. Alega que cuando los creyentes escuchan y obedecen la palabra de Dios, se produce la resurrección en sus corazones. Cuando los predicadores proclaman este mensaje de resurrección espiritual, ningún crítico levanta objeciones, dice. ¿Qué quiere decir eso? Si usted le dice a un historiador o a una persona que usted cree que Jesús se levantó, pero de una forma, ¿cómo decirlo?, espiritual o simbólica, que usted cree eso, nadie dice nada, dice: está bien, si tú crees eso, créelo, o sea, nosotros te apoyamos, nosotros te respaldamos.
Pero si alguien dice, no, Jesús resucitó su cuerpo, salió caminando de la tumba, Él se levantó, ahí sí ya no. Así, ahí ya ponen objeciones, ¿verdad? De que eso no tiene, dicen ellos, ninguna base no hay suficiente muestras para decir que eso fue así. Pero hermanos, los cristianos, nosotros debemos ver la resurrección de Cristo como un hecho histórico, no solo como una creencia religiosa. Como hijos de Dios debemos estar seguros y creer que el cuerpo de Jesús se levantó de la tumba, que no solo fue algo espiritual. Más adelante vamos a ahondar en por qué aseguramos que fue así y qué representa para nosotros que la resurrección de Cristo sea algo físico y no algo meramente espiritual. Entonces, pero la pregunta es, ¿qué pruebas tenemos los cristianos para asegurar la resurrección aparte de nuestra palabra de Dios? ¿Existe buena evidencia histórica, digamos, para afirmar que Jesús resucitó de entre los muertos? No sé qué piensan ustedes, hermanos, pero realmente muchas personas piensan que nuestra fuente principal, que da fe de la resurrección, que es la Biblia, es tan sesgada que no tiene ningún valor histórico. Pero este es un mito. En la historia moderna hay una serie de criterios que los académicos utilizan para evaluar la confiabilidad de una fuente. Entonces, hermanos, cuando aplicamos estas herramientas al tema de la resurrección de Jesús, se pinta un cuadro muy diferente. Entonces, en lo que yo preparaba esta palabra, me topé con un artículo muy bueno que está en Coalición por el Evangelio, escrito por un hermano que se llama Ben Smart. Es un cristiano evangélico que está en Australia y que forma parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? En este artículo él menciona 3 criterios, pero yo solo quiero compartirle 2. Recuerden que estamos hablando de que la resurrección de Cristo estaba bajo ataque, ¿verdad? En Corintios, y eso no solo es en esa época, también actualmente nosotros podemos vivir eso. Entonces, el criterio 1 es el criterio del testimonio múltiple, dice. Si un evento en la historia solo es registrado por una fuente, es más difícil saber si realmente sucedió. Pero tan pronto como existen varias fuentes independientes que relatan lo mismo, tenemos una indicación mucho más segura de que el evento es confiable. Esa precisión, eso es precisamente lo que tenemos cuando se trata de los relatos de la resurrección. Los cristianos tienden a pensar o pensamos en la Biblia como un solo libro, y eso es correcto, pero también, sin embargo, no olvidemos que es como una biblioteca, también una colección de documentos independientes. Y dentro de la Biblia tenemos 4 relatos principales que ustedes ya los conocen, que son los evangelios. ¿Quién me dice los evangelios? ¿Cuáles son? Entonces los historiadores tratan estos documentos como fuentes primarias independientes. Ahora, algunas personas señalan que existen diferencias entre estos 4 relatos, y ustedes si los han leído se pueden fijar que en uno dice 2 mujeres, en el otro dice registra 3 mujeres, en otro menciona otras mujeres y 3 más. O sea, hay como ciertas diferencias, ¿verdad? Y hay personas que dicen esas son discrepancias y por eso no puede tomarse como algo que tiene congruencia, ¿verdad? Pero en realidad los historiadores ven eso como una indicación que podemos confiar en estas fuentes. ¿Por qué? Porque nos demuestra que los autores no han colaborado entre sí, que los autores no se han puesto de acuerdo. Hey, mira, vamos a decir los 2 esto, vamos a decir los 4 lo mismo, para que nos crean a todos, ¿verdad? Entonces, esas pequeñas diferencias, que se trata de fuentes independientes, nos dan múltiples atestaciones de los mismos eventos. Es una demostración de corroboración sin colaboración, dice. En términos de historiografía, la presencia de esas pequeñas diferencias es en realidad un fuerte indicador de autenticidad. Entonces, el mismo Pablo sabía el peso y valor que había en la existencia de muchos testigos, y es por eso que se toma el tiempo en este capítulo 15 de 1 de Corintios para recordárselo a los corintios. Entonces, si me acompaña a 1 de Corintios 15, del 1 al 6. A ver, ¿quién se anima a leer? Del 1 al 6, 1 de Corintios, del 1 al 6. Además, os declaro, hermanos, el evangelio
que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Amén. Después dice, se apareció a Jacob, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también, dice Pablo. Pablo le está diciendo al inicio de esta carta y le está recordando que la resurrección de Cristo es una realidad y que muchas personas han dado fe de esa resurrección. No solo es algo que él está diciendo. Y también es impactante que Pablo fue una de esas personas que lo vio, que vio a Cristo y que les estaba compartiendo a estos hermanos en Corintios. Entonces Pablo está aclarando que la resurrección de Jesús fue una realidad, tanto así que hubo muchos testigos que podían dar fe de haber visto a Cristo resucitado. Entonces hay otro criterio, dos hermanos. Entonces se menciona el criterio de las fuentes tempranas. Cuando los historiadores están considerando la confiabilidad de una fuente, otro factor que consideran es el periodo de tiempo entre el momento en que ocurrieron los eventos y el momento en que se escribió la fuente. Cuanto menor sea el intervalo de tiempo, es mejor, ¿verdad? Entonces, generalmente se considera que Marcos, el primer evangelio, fue escrito entre 30 y 40 años después de la muerte de Jesús. Algunos pueden decir, 30, 40 años es demasiado tiempo, o sea, eso es demasiado, pero en realidad es un lapso de tiempo extremadamente corto comparado a otras biografías antiguas. Por ejemplo, está la de Alejandro Magno, que la mejor biografía que se tiene de él, de su vida, fue escrita 400 años después de su muerte. Y ese tipo de lapso de tiempo aún es muy corto, aún hablando de la historia antigua. Comparado con eso, los evangelios se escribieron muy temprano. Entonces, es más, esto significa que muchos de los testigos que conocieron a Jesús personalmente todavía estaban vivos cuando se escribieron las fuentes y podían verificar lo que se reportó. Entonces los evangelios no solo se escribieron en un corto periodo de tiempo, sino que sus autores utilizaron testimonios de testigos presenciales y relatos que fueron escritos con anterioridad. No todas estas fuentes han sobrevivido, pero muestran que la brecha entre los eventos y su registro es en realidad mucho menor que 30 años. Por ejemplo, hay un erudito, Bart Ehrman se llama, que se describe a sí mismo como un agnóstico con inclinaciones ateas. Dijo, con respecto a Jesús tenemos numerosos relatos independientes de su vida en las fuentes que se encuentran detrás del Evangelio, fuentes que se escribieron en arameo, la lengua nativa de Jesús, y que pueden ser fechados tan solo a 1 o 2 años de su vida. Entonces, fuentes históricas como esas son bastante asombrosas para una figura antigua de cualquier tipo, dice. Entonces, no solo tenemos múltiples testimonios, sino que se tienen fuentes que son desde un punto de vista de historiografía asombrosamente temprana, dice. Entonces, en la Biblia tenemos un investigador que se encargó también de velar o de ver que estos escritos de los que estamos hablando fueron una realidad, y nos referimos a Lucas, el doctor, ¿verdad? En el primer capítulo, en los primeros versículos, él menciona, ¿verdad?, que él investigó, dice, haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, dice. Investigó los evangelios que estaban, investigó los escritos que estaban, y Lucas tuvo el privilegio de conocer a testigos oculares, o sea que él pudo entrevistar a personas que decían que habían visto a Cristo. Entonces MacArthur dice sobre esto: sabemos que toda la Biblia es inspirada por Dios y los que la escribieron estaban inspirados por el Espíritu Santo, pero Lucas reconoció las obras de otros que habían puesto por escrito ciertos acontecimientos de la vida de Cristo. Lucas conoció a muchas personas que habían sido testigos oculares de algunos sucesos de la vida de Cristo.
Pero por eso no todas sus fuentes fueron escritas, sino también incluyen informes orales, dice. Lucas realizó una investigación minuciosa. Él tenía las habilidades, la capacidad y la oportunidad de hacerlo más que cualquier otra persona de la iglesia primitiva por los contactos que tenía. Entonces, esto, hermanos, es una muestra real. Ya no estamos hablando nada más de creer, sino que son pruebas que también podemos tener para estar seguros, hermanos, que la resurrección de Cristo fue una realidad. Amén. No sé si usted de alguna forma cree al 100%, dice creo, pero o más o menos aquí o allá, pero hermanos, la resurrección de Cristo fue una realidad. Así que yo siempre también me he preguntado por qué en las películas de Cristo no vemos un título que se diga basada en hechos reales. No sé si se han fijado, como en muchas otras películas que vemos, basada en hechos reales. Yo creo que es porque como no lo consideran algo real, solo lo ven como algo religioso y que solo tiene un sentido espiritual, no ponen basado en hechos reales. Pero nuestra fe está basada en hechos que podemos concluir como reales e históricos, gracias primero a la cantidad de testigos que han existido. Y como hemos visto, los criterios que puedan aplicarse a esta veracidad histórica, ¿verdad? A lo dicho en la Biblia. Y como decíamos, podemos concluir, hermanos, que Cristo ha resucitado, ¿verdad? La muerte y la resurrección de Jesús fue una realidad. Debemos también considerar tener un correcto entendimiento, hermanos, de esta doctrina, no solo creerlo, sino también que nuestro conocimiento sobre esto sea el suficiente para que nuestra fe está basada en lo que dice la palabra de Dios y no ser confundido, ¿verdad?, al respecto, como le pasó a los corintios. Segundo punto que quiero que veamos es lo que está en nuestro texto en 1 Corintios 15:14. Sería la parte de vana es entonces nuestra predicación. 1 Corintios 15:14 dice: y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Entonces, como hemos visto, la resurrección de Cristo podemos con certeza decir que es una realidad. Y eso hace que nuestra predicación no sea vana, que lo que predicamos, lo que hablamos, no sean simplemente palabras, ¿verdad?, sino que es una realidad. Hay una diferencia comparada a otras religiones. Nosotros estamos hablando de hechos reales, de cosas que han pasado y no de supuestos. Entonces, de alguna forma, como les mencionaba, este pensamiento griego que tenían de la resurrección, que no anulaba como tal la resurrección, pero sí, Pablo lo veía como algo equivocado, que estaba equivocado, que no era correcto, y de alguna forma, por eso decía que no estaba correcto, y por eso estaba cuidando a su iglesia, a la iglesia de Dios en Corinto, de que esto no pasara más, que esto no influyera más en los pensamientos, porque sabía que eso iba a impactar la fe de los cristianos en esa iglesia. Entonces, ¿qué es nuestra predicación, hermano? ¿Cuál es nuestra predicación? ¿Qué es lo que nosotros predicamos? Personalmente creo que en la Biblia hay muchos temas de importancia para nuestras vidas, pero hay un tema central, ¿verdad? Uno que en realidad toma total relevancia en la Biblia, y eso es el Evangelio. El tema más importante que nosotros podemos compartir a otros, siempre será el Evangelio, esa parte importante. Entonces, Colin Smith dice: la predicación cristiana no se limita a hacer referencia a Cristo, sino que también lo ofrece, dice. Inculca todo lo que Cristo es, todo lo que ha hecho y todo lo que hará en las mentes, corazones, voluntades y conciencias de nuestros oyentes. Entonces, no solo se trata de hablar de una persona que dijo esto, hizo lo otro, como otras religiones. Se trata del impacto real de Cristo en la persona y cómo todo gira alrededor de la vida, muerte y resurrección de Jesús, y eso cómo realmente transforma la vida de las personas. Lo que nosotros predicamos, hermanos, tiene una connotación que no logramos incluso entender a veces lo que significa, ¿verdad? Pero
lo que nosotros predicamos, hermanos, tiene un impacto eterno, tiene un impacto en la eternidad. Otras cosas que se pudieran predicar, compartir, otras creencias, son bonitas, son buenas, incluso hacen a veces que la sociedad sea más llevadera, que sean más educados, que tengan más valores, y está bien, pero en cuanto a un tema de la eternidad, no nos ofrecen nada. Entonces lo que nosotros predicamos, hermano, lo que nosotros compartimos a otros, que lo más importante del Evangelio no es cualquier cosa. Entonces la resurrección de Cristo nos asegura que lo que predicamos a otros no es solo una idea bonita sobre algo o el ideal de una persona para vivir mejor. Lo que predicamos es tan real, hermanos, como el aire que usted mismo está respirando en estos momentos y que entra a sus pulmones. No somos una religión basada en una buena idea, en algo bonito. Nuestra predicación está basada en hechos reales. Amén. Entonces, si me acompañan a Hechos, capítulo 2. Hechos 2, 22 al 24. Es de alguna forma lo que nosotros predicamos y que siempre es bueno recordarlo, ¿verdad? Hechos 2, 22 al 24 dice: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Y estas palabras es de alguna forma el Evangelio, es lo que predicamos, y esto no es cualquier cosa, porque el Evangelio significa que las personas pueden reconciliarse con Dios, pueden tener paz con Dios, y eso, como decíamos, trasciende, ¿verdad?, cualquier idea, cualquier pensamiento en esta tierra. Entonces, esto es el Evangelio, ¿verdad? Esto es lo que debemos predicar, y como vemos, la resurrección está presente también en este mensaje de buenas nuevas. No solo cuando evangelizamos hablamos de la muerte y de la cruz, que es parte, sino que es importante siempre también mencionar la resurrección de nuestro Señor, porque eso es lo que le da vida, ¿verdad?, a todo eso, es lo que sustenta en gran parte el Evangelio. Entonces, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necesidad de la predicación salvar a los que creen. Entonces eso es lo que predicamos, el Evangelio, para salvar a los que creen este Evangelio. Gracias, Señor. Entonces Pablo argumenta que si Cristo todavía está en la tumba, en las afueras de Jerusalén, entonces el contenido de su predicación, de nuestra predicación, no es más que palabras vacías, y tanto él como los otros apóstoles son unos charlatanes, dice Hendrickson. Sin la resurrección de Cristo nosotros seríamos unos engañados y engañadores, hermanos. Engañados porque estaríamos creyendo algo sin fundamento, y probablemente estaríamos tranquilos, pero no iría más allá de una bonita experiencia social. Quizás nos reuniríamos, estaríamos acá y todos nos lleváramos bien, y quizás también fuéramos engañadores porque estuviéramos compartiendo a otros algo que no es real. Pero que esta mañana podamos afirmar en nuestros corazones que Dios envió a su único Hijo a morir por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Que podamos afirmar en nuestros corazones que es algo real y que no solo es una idea religiosa, ¿verdad?, que lo que predicamos es una realidad. Ahora también veamos la siguiente parte de nuestro texto, que dice: y vana también la fe de ustedes. Nuestra predicación, como decimos, no es vana, es real porque Cristo la hace real, y asimismo nuestra fe está cimentada en la persona de Cristo. ¿Qué significa para un cristiano decir que tiene fe? ¿Qué es fe? Bueno, según la Real Academia Española, fe tiene varias connotaciones, pero en todas ellas aún mantiene que fe es creer, ya sea religioso o no, ¿verdad? Según
yo puedo creer en mí mismo, ¿verdad? Puedo tener fe en mí mismo, puedo tener fe en el médico que me va a ayudar a sanar una enfermedad. Pero, pues de manera breve podríamos decir que los cristianos sí creemos, pero creemos que existe un Dios, ¿verdad? Un creador de todo lo que existe. Creemos que ese Dios envió a su Hijo a este mundo a morir por nuestros pecados. Creemos que por medio de Jesús obtenemos el perdón de nuestros pecados. Creemos que Dios resucitó a su Hijo de entre los muertos y que de igual forma nosotros resucitaremos o seremos transformados para estar en la eternidad con Él. Para los cristianos, Jesús es quien nos salva, nos justifica y santifica. Entonces, eso es lo que creemos. Entonces, si la resurrección no fuera una realidad, entonces nosotros no resucitaríamos, no fuéramos justificados, no tendríamos salvación. Entonces Mateo le dice, todos los que creen en Cristo tienen esperanza en Él como Redentor, esperanza de redención y salvación por Él. Pero si no hubiera resurrección o recompensa futura, la esperanza de ellos en Él sería solo para esta vida. La no resurrección de Cristo significaría muchas cosas negativas para nuestras vidas. Entonces, en la teología sistemática de Gruden tenemos que al resucitar a Cristo, Dios el Padre estaba diciendo que aprobaba la obra de Cristo de sufrimiento y de muerte por nuestros pecados, de que su tarea estaba consumada y que ya no había ninguna necesidad de Cristo permaneciera muerto. Ya no quedaba penalidad que pagar por el pecado, ya no había más que cargar con la ira de Dios, ya no había más culpa ni deuda que pagar. Todo había quedado completamente pagado, dice. Y eso queda como un sello de la resurrección de Cristo. A Romanos 4:25, si me acompañan. Romanos 4:25. Si alguien me lo lee, porfa. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Gracias. Gracias al Señor por resucitar y que nuestra justificación es una realidad, ¿verdad? Por la vida, por la muerte y por la resurrección de Cristo. Primera de Corintios 15, del 16 al 19. Primera de Corintios 15, 16 al 19. Estar agradecidos por la resurrección de nuestro Señor y lo que representa para la vida cristiana, hermanos. Primera de Corintios 15, 16 al 19 dice, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos, o sea, los que han fallecido, ¿verdad? Si hemos esperado en Cristo para esta vida nada más, somos de todos los hombres los más dignos de lástima, dice. Entonces, ¿cuáles son las ramificaciones de una fe sin valor? Por una parte, si Cristo no resucitó de la tumba, obviamente está muerto, ¿verdad? Y un Cristo muerto no es capaz de justificar a los creyentes, lo cual quiere decir que los creyentes permanecen en sus pecados. Sacamos la conclusión inevitable que la justificación de los creyentes está del todo fundada en la resurrección de Jesucristo. Sin el Cristo resucitado no hay justificación. Sin justificación no hay fe viva, y sin fe no hay perdón de pecados. Podemos ver, hermanos, lo importante que es la resurrección de Cristo para nuestras vidas. Yo no sé cuál sería su reacción si en algún momento de esta época salieran historiadores, arqueólogos, no sé qué más especialistas, a decir que han encontrado el cuerpo de Cristo.
¿qué pensarían? ¿Sería su fe removida? ¿Qué haríamos? Yo creo que sin duda sería una sacudida grande, hermanos. Pero tendríamos que rogar al Señor que nos recuerde su palabra, la cual es real. Recordar que Dios es real y la obra de vida, muerte y resurrección de Jesús es real. Y recordar, ¿verdad?, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sabemos que hay pruebas que han demostrado la resurrección y que eso fue una realidad. Debemos creerlas y tener una convicción de que eso es así y que nada ni nadie puede mover nuestra fe en Cristo, ¿verdad? Entonces yo al preparar esto surgía esta pregunta que les hacía, y yo le agradezco al Señor porque yo decía: Señor, yo quiero seguir creyendo. Yo quiero creer, aunque digan algunas cosas y se muestre real, me haga tambalear. Señor, no dejes que mi fe se vaya. Permíteme seguir creyendo. Permíteme seguir creyendo en la vida, en la muerte y en la resurrección de Cristo. Entonces, hermanos, la importancia de este tema en Corintios para Pablo era importante, que se tomó el tiempo para explicar a los miembros de esta iglesia, como mirábamos, porque el peligro que corrían al poner en duda la resurrección de Jesús era grande. Entonces, como mencionamos al inicio, la corriente griega había llegado a oídos de algunos miembros de la iglesia de Corintios, y estos incluso podrían llegar a apartarse del correcto camino de la fe cristiana, que eso puede producir, ¿verdad? En la actualidad los cristianos corremos el mismo riesgo. Hay pensamientos que están filtrándose en las iglesias y que de alguna forma hacen que vivamos algunas verdades bíblicas de forma distorsionada. Y parece no ser algo tan peligroso, pero pudiera ser que nos lleve a apartarnos del verdadero camino de la fe cristiana. A veces, hermanos, son cosas tan sencillas que parecen incluso muy buenas, pero que no tienen sustento en la palabra. Yo miraba, por ejemplo, un ejemplo, no sé si se da acá, realmente no lo sé, y de verdad lo digo no por ofender a alguien, pero ni incomodar a alguien, pero hay personas que decretan, declaran, arrebatan y atan. Son palabras que sí se pueden encontrar en la Biblia, pero creo personalmente que se le está dando un uso que no es el que explica la Biblia. Decretar no es una práctica que tenga un sustento bíblico. Segundo, no produce beneficio alguno para las personas, y por último, tiene efectos nocivos para las personas cristianas. Esto por poner un ejemplo nada más, hermano. Incluso he escuchado que personas han llegado a sentirse culpables porque al decretar algo no pasa, y eso los hace sentir mal consigo mismos, los hace reprochar su falta de fe, y eso puede volverse nocivo para la vida de un creyente. Algo que es innecesario porque a lo mejor lo escucharon, lo vieron, lo aprendieron de otro lado, no fueron a la escritura, no lo investigaron y lo aceptaron como tal, y están pasando mal por algo que realmente no debería ser así. Las prácticas que no están basadas en la Biblia pueden ser peligrosas para quienes las practican y para la iglesia. Entonces, imagínense, volviendo a lo de los Corintios, no sabemos cuánta era la gente de Corinto que cuestionaba la doctrina de la resurrección, qué influencia tenían en la iglesia o quiénes eran. Pero en vista del largo y extenso capítulo que Pablo le asigna a esta doctrina particular, suponemos que estos corintios de alguna forma eran influyentes, ¿verdad? Y Pablo sabía que su iglesia o la iglesia de Dios corría el riesgo de que la fe de algunos se viera afectada. Y hay un ejemplo de eso en Tito, en 2 de Tito, capítulo 2, 2 Timoteo, perdón. Yo 2 de Timoteo, es para ver si están dormidos ahí. Otro libro, ¿verdad? Tercera de Tito. Otro evangelio. 2 de Timoteo, capítulo 2, 16 al 17. No sé, alguien que se anime a leerlo. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena,
de los cuales son Himeneo y Fileto, Dale, 18, por favor. Perdón. que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces imagínense, Pablo le está diciendo a Timoteo que tenga cuidado, ¿verdad? Que hay aquí en la enseñanza y es el mismo ejemplo del que estamos hablando de la resurrección, ¿verdad? Que ya estos hermanitos Himeo y Fileteo ya habían desviado de la verdad a otros, ¿verdad? Diciendo cosas que no son sobre la resurrección, y dice que eso se puede extender como gangrena, dice. Entonces, y eso es lo que puede pasar, hermano, por eso hay que tener cuidado algunas veces con lo que escuchamos, con lo que recibimos y con lo que decimos que está en la Biblia y quizás probablemente no está, o si está es de otra forma. Y eso es lo que Pablo quería evitar en Corintios, ¿verdad? Y ese es el llamado que tenemos nosotros también. Por último, quería mencionar, hermanos, al menos 5 cosas. Hay más, digamos, pero podemos agradecer al Señor 5 cosas por las cuales nosotros podemos agradecer al Señor. Sé que hay más, pero me gustaría mencionar solo 5 por el tiempo. Así que, hermanos, lo primero que podemos agradecer de la resurrección es la oportunidad de arrepentimiento, ¿verdad? Dice en Hechos 5:30-31, dice: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgado de un madero. Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento, dice. Otra cosa que podemos agradecer de la resurrección es nuestro nuevo nacimiento. En Primera de Pedro, del 1 al 3, Primera de Pedro, del 1 al 3, podemos encontrar esta idea. Si gustan, no lo busquen porque eso no es como idea. Conforme a su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, dice, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. También podemos agradecerle a la obra de Dios, a la resurrección, el Espíritu Santo, hermanos. Dice la palabra que a este Jesús Dios resucitó, y de esto todos somos testigos. Dice: por lo tanto, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros estás viendo y oyendo, dice. Entonces también, gracias a la resurrección, no hay condenación para los elegidos. Dice la palabra: ¿quién va a condenar? Cristo Jesús es el que murió, y más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que verdaderamente intercede por nosotros. No hay condenación gracias a la resurrección. Y es Cristo, dice, que Él está intercediendo por nosotros en los cielos, ¿verdad? También dice que la resurrección le agradecemos nuestra propia resurrección de entre los muertos. Dice la palabra que el que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará con Jesús y nos llevará con vosotros a su presencia. En esto me gustaría solo agregar, y esta es la parte donde quizás se puede entender más por qué lo de los griegos está mal. Porque, hermanos, algún día nosotros, ya sea que muramos o estemos vivos, Dios nos va a dar un cuerpo glorificado, hermanos. Y eso es gracias también a la resurrección, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que los que estaban muertos van a recibir un cuerpo glorificado. No solo vamos a ser un espíritu caminando o vamos a ser seres espirituales, no lo sé, como un espectro, no lo sé, vamos a tener cuerpos físicos, hermanos. Para los que estemos vivos cuando el Señor venga, vamos a recibir ese cuerpo glorificado. La resurrección de Cristo nos garantiza esto. Fue nuestro Señor Jesús el primero en recibir ese cuerpo glorificado, y por Él nosotros también lo vamos a hacer. Los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, vamos a recibir ese cuerpo glorificado. Él fue el primero en resucitar con ese cuerpo glorificado, y quienes han puesto su fe en Cristo también experimentarán eso. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque la resurrección de Cristo, como decíamos,
es física también. Él se levantó de los muertos. Hay muchos ejemplos en la Biblia que Él comió, que a Él lo tocaron. Él tuvo un cuerpo físico. Entonces, ¿y por qué dice que fue el primero? Algunos podrían preguntarse, pero que no había resucitado a otros, que no se había resucitado. Sí, Él resucitó a Lázaro, pero no lo resucitó con un cuerpo glorificado. Lázaro siguió viviendo en un cuerpo débil, por así decirlo, un cuerpo que todavía se arrugaba, un cuerpo mortal. Entonces, hermanos, creo que vamos a tener pelo allá en ese cuerpo. Dios nos va a dar ahí lo que quisimos ser fines, quizá ahí sí vamos a por fin ser delgados, no sé. Pero Dios nos va a dar un cuerpo glorificado y debe de ser así, porque este cuerpo incorruptible no está hecho para la eternidad. Si me acompañan a 1 Corintios 15, 50-55, 1 Corintios 15, del 50 al 55. Esa es una gran realidad que nos puede dar esperanza, hermanos. Que usted pueda saber que Dios nos va a conceder un cuerpo con el cual vamos a poder estar con Él en la eternidad. Entonces dice la palabra: esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio: no todos dormiremos, es decir, moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Amén. 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 Con ese nuevo cuerpo no vamos a envejecer, como decíamos, no vamos a tener enfermedad. Será un cuerpo transformados para vivir en la eternidad con nuestro Salvador. Entonces podemos decir que gracias a Dios por Jesucristo, gracias a Dios por la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Que esto pueda darnos esperanza, hermano. Esa es la esperanza venidera, es lo que podemos esperar en el futuro y debemos de creerlo porque es una realidad. Así que, hermanos, si me acompañan a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por siempre a defender la fe cristiana, Señor, como miramos esta mañana. Porque tu iglesia, tus doctrinas, tus enseñanzas siempre van a ser atacadas, Señor. Pero que tú puedas poner hombre, incluso que nosotros mismos podamos defender la fe, Señor. Que nosotros podamos saber que lo que hemos creído es cierto, es una realidad, que no es nada más algo bonito, algo que compartimos, sino que Cristo es real, que tú, Señor, que tú, Dios, eres real. Y gracias, Señor, por la vida de Jesús, por haberlo resucitado, Señor, porque gracias a eso, Señor, los beneficios, Señor, para la humanidad, para los hijos de Dios, no tienen valor ni precio, Señor, en este mundo. Gracias, Padre.